dominen cada tema, para que ustedes sepan guiar a sus discípulos, enseñarles y que sepan también responder a las personas que les pregunten. Entonces, por eso es que yo les he pedido que vean todas las clases. Si hay alguien que no haya visto la clase anterior, tiene que verla, por favor. Ya les pedí que la vean. Y de todas las personas que no estuvieron, nadie me ha respondido. Entonces les recuerdo, por favor, que vean la clase que está en YouTube. Y pueden accesar o tienen que accesar con su clave, ¿verdad? Con su clave, Cristi, por medio de Moodle, pues bueno, su clave de Moodle accesan. ¿Cuál es el procedimiento, Cristi? ¿Te agarro muy agitada? Tienen que entrar a Instituto Río, a la página de Instituto Río. Tienen que entrar a estudios, está el mouse. Y ahí aparece la página de Moodle. Bueno, Cristi mandó el procedimiento incluso en un video. Ese tú lo tienes. ¿Lo podrías mandar esta semana, por favor, otra vez a todos para que sepan cómo entrar, por favor, y que tengan toda la clase? Entonces, por favor, bautismo en agua. Y les pido su reporte, por favor, a todas las personas que ya estén conectadas. Yo no sé, quiero ver, ¿quién de ustedes ha sido instrumento para traer a los pies, no traer a la iglesia, para traer a los pies de Cristo a alguien? Que ustedes lo guíen a esa persona, que ustedes sean los parteros. Los que no han levantado su mano no quiere decir, a ver, levántenla. Entonces los demás no. Bien. A ver, ustedes que levantaron su mano, gracias a Dios fue la mayoría. ¿Cómo describirías esa experiencia, Pablo? Tú como el instrumento. A ver, descríbela en una palabra. Yuri, ¿tú cómo la describirías en lo que Pablo la piensa? Ahí es una experiencia de felicidad, dice Yuri. Señora Guzmán, levantaste tu mano, ¿no? ¿Cómo de qué? En una palabra, ¿cómo lo dirías? Ver a una persona realmente creyendo en ese momento a Cristo. Satisfacción. Pablo, ¿ya la tienes? Ok, Daniel. ¿Sí? ¿Daniel? ¿Tú levantaste tu mano? 1, 2, 3, 1, 2. Maravilla, maravilloso. Poderosa, una experiencia poderosa. Moni. 1. Una experiencia intensa, Tete. Importantísima, Julia. Alivio, tú experimentaste alivio, Trini. Poderosa. Diana. Mucha alegría, Selene. Única, una experiencia única. Lupita. Gozo, una experiencia gozosa. Amelia. Era una cosa de esas cosas que uno no... Ok, eso dijo Amelia. Gerson. Alegría. Cristi. Gozo muy intenso. Es una experiencia así como lo dijeron, ¿o no? Esa experiencia no se compara con que te acepten una invitación a la iglesia. O sea, no es igual. Que tú seas usado por Dios para traer vida eterna a alguien. Es, yo creo, la mejor experiencia del mundo, ¿verdad? Ni unos tacos al pastor darían tanta satisfacción o la comida que a ti te guste. Bueno, esta es la parte más importante. Sin embargo, una de las cosas, ojo por favor, una de las cosas que debemos entender aquí en Río de Agua Viva, bueno, y obviamente si esta enseñanza llega algún día a otras iglesias, lo deben de entender. Bueno, están llegando a otras iglesias, por supuesto, el día de hoy, pero a otras que yo no sepa y que esté llegando, es que nuestra enseñanza, nuestra predicación y nuestra enseñanza debemos entenderla
como algo completo. Más cuando hemos tenido tantas enseñanzas y seguimos teniendo enseñanzas en la televisión de predicaciones de una enseñanza de un evangelio incompleto, parcializado, reducido, disminuido, ¿sí? Donde se cree, y espero que les haya quedado claro el domingo, donde se cree que por levantar la mano o hacer una declaración de fe un día ya se es salvo. No. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Esa parte del domingo. No es eso. Ahí lo dice bien claro en Corintios, ¿no? Lo vimos. Es por lo que haces, no por lo que dices. Entonces lo que decimos tiene que ser congruente con lo que hacemos. No podemos decir somos salvos y no vivir la salvación, no vivir como salvos. ¿Ok? Por eso es esto. ¿Sí me captaron esto? Por esa razón es de suma importancia el bautismo en agua. ¿Sí? Apúntenle, por favor. Por esa razón es importante el bautismo en agua. Por esto que acabo de mencionar. Y cuando terminen de apuntarlo, les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 6. El bautismo tiene que ser, el bautismo en agua tiene que ser predicado junto con toda la enseñanza, junto con toda nuestra predicación. No podemos decir, haz esta oración, esta declaración de fe y ya. Tiene que ser seguida de una vida, Hebreos 6, de una vida de acciones congruentes a esa declaración. Ya fuiste salvo, o más bien, estás creyendo en Jesucristo. Bueno, entonces ahora demuéstralo. Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos. Señor Guzmán, ¿qué es rudimento? ¿Qué es rudimento? Trini, ¿qué es rudimento? No, básico, ¿sí? Algo básico, ¿sí? Fundamental. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, ¿por qué es importante el bautismo en agua? Nos está respondiendo Laura. Porque para vivir congruentes tiene que ver con la congruencia. ¿Por qué? Ahorita lo voy a mencionar, mi querida Laura. Porque dice acá, Hebreos 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ojo por favor, no quiere decir que te olvides de los rudimentos. Lo que el autor de Hebreos está diciendo es que ya no te pases todo el tiempo en los rudimentos. Sí, en lo fundamental. Vamos adelante hacia la perfección. Está hablando de crecimiento, ¿ok? Crezcamos. Por eso les digo, esta edición de la academia tiene la intención de que ustedes sean eruditos. Digo eso y algunos de ustedes hicieron que... Entonces, ¿qué? ¿Se quieren quedar todo el tiempo en los rudimentos? No. La instrucción bíblica es vayan hacia... Díganlo, vayan hacia adelante, ¿verdad? No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios. Esas grandes iglesias que hacen llamados para que la gente levante su mano y se ponga de pie. ¿Saben cuántas personas de esa multitud que levanta su mano y se pone de pie lo ha hecho por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vez? ¡Montón de gente! Montón, porque no pasan de los rudimentos, no pasan de uno de los temas fundamentales. ¿Cuál es uno de los temas fundamentales? Ahí dice, el arrepentimiento de obras muertas. Entonces pasa la gente y se sigue arrepintiendo de las mismas cosas que se arrepintió la primera vez que entregó su vida a Cristo. Ya están, ay, es que otra vez hice lo mismo. Entonces, mantenerte en el rudimento habla de una vida que no avanza. No solamente en el tema doctrinal. No es que le tenga que estar explicando otra vez el tema del arrepentimiento, sino que en su propia vida sigue cometiendo las mismas cosas, los mismos pecados y no avanza. No deja la maldad. ¿Estamos entendiendo?
Entonces, dice acá, de obras muertas, de la fe en Dios, dice el versículo 2, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí? Todos estos son temas fundamentales, tenemos que ir hacia adelante. Entonces, cuando nosotros predicamos el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, estamos ganando personas para Cristo. Sus vidas están siendo entregadas, están creyendo en Él y están recibiendo el perdón de sus pecados y están recibiendo vida eterna. Pero después esa vida tiene que ser consolidada, ¿sí? Para que esa persona crezca. Yo les he preguntado en algunas ocasiones, ¿cuántos años llevan en Cristo? ¿Sí? Y hay personas aquí que me han dicho, ay, pero es que es poco a poco, ¿no? El crecimiento. Ahí vamos. Y así pasan 5, 10, 15 años y siguen en la misma estatura enana espiritual. ¿Sí? No hay un avance, no hay un desarrollo y no hay fortaleza que sostenga ese desarrollo. Entonces, tenemos que consolidar a esas personas. Por eso es que tiene que ser una enseñanza completa. ¿Cree en Jesucristo como tu Salvador? ¿Eso es completo? No. Ahora hazlo tú, Señor. ¿Sí? Y si Él es el Señor, ¿qué quiere decir eso? Que tú eres el siervo. Entonces, si tú le dices a una persona, ¿quieres recibir vida? A ver, fíjense, por favor, hagamos lo que hacen todas las iglesias allá donde nos están viendo. ¿Quién de ustedes quiere recibir vida eterna? Levante, a ver, les estoy preguntando, ¿quién de ustedes quiere recibir? ¿Quién de ustedes quiere renunciar a su propia voluntad? ¿Sí me explico? Ya están y bueno, como fue actuación, ahí ahorita sí lo dicen, ¿verdad? Pero, Sergio, ¿estás acá? Entonces respóndeme, por favor, junto con todos. Entonces, nos damos cuenta que es muy diferente cuando se trata de recibir a renunciar. Y que Jesucristo sea tu Señor, quiere decir que tienes que renunciar a hacer lo que tú quieres para hacer lo que Él quiere. Y eso no están dispuestas todas las personas. El bautismo en agua, mi querida Laura, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Vamos adelante. Marcos capítulo 16, por favor. Marcos capítulo 16. Cuando lo tengan, déjenmelo saber, versículo 15. 16, 15. ¿Ya? ¿Dani ya? Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Ok. ¿Sí estamos todos completos? ¿Acá? Julia le falta. Bien, ok. Dice ahí, y Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, aquí está, y fuere bautizado, será salvo. ¿Sí? Mas el que no creyere, será condenado. Entonces aquí viene la confusión doctrinal. Porque entonces me tengo que bautizar para ser salvo. Y entonces aquí vienen la Iglesia Católica, entre algunas otras, porque la Iglesia Católica no es la única que predica el bautismo para salvación, que dice la Biblia que tienes que ser bautizado para ser salvo. ¿Sí? ¿Tenemos que ser bautizados para ser salvos? ¿Seguro? Pero aquí dice. ¿Tú qué dices, Rey? ¿No? A ver, explícame por qué no. Una cosa es recibir la enseñanza y otra cosa es transmitirla, ¿verdad? A ver, mi querida Selene.
Entonces, ¿sí o no? Sí, o sea, primero la primera acción que aquí dice es creer, ¿no? La primera acción es creer. Lo expresa con su boca, Ajá. ¿no? Reconoce a Jesús como su Ajá. Señor y todo. Y después viene la acción, que es ser bautizado. Ok, bien. Sergio, ¿tú qué dices? Esta es una de las contradicciones bíblicas. Aquí Marcos dice que se requieren las dos, creer y ser bautizado, y Pablo en la carta a los Efesios dice que nada más creer en Jesucristo. Ok, entonces, ¿sí o no? ¿Es una contradicción Es bíblica? una contradicción. Ok, ¿Cristi? Ah, ok. Dice Cristi que está de acuerdo con lo que dice Selene, porque primero tiene que creer. Que primero tienes que creer en que Jesucristo es tu Salvador y Señor, y una vez que crees, por haber tenido esa acción de fe, por haber tenido esa fe, tienes entonces la acción que consiste en el bautismo, y entonces por eso dice que será salvo. Ok, Y por eso dice, más el que no creyere será condenado, no dice más el que no sea bautizado será condenado, porque el creer implica una acción de fe que es el bautismo. Bien. Es como que necesita una para que sea la otra, Bien. no solamente una. bien. Yuri, Y ya. soy tu vocero. ¿Viene el bautismo? No, pero no. Aquí está hablando del bautismo en agua. Por eso la clase es bautismo en agua. Y el bautismo o el hacer público. Yuri dice que es la demostración. Yuri no quiere usar el micrófono, aunque lo tiene en la mano. Y dice... Es que no sirve. Ah, ya. Venga. Entonces, así como estoy de acuerdo con Cris y con Selene, pero el bautismo viene como el hacer nota, el dar un testimonio a todas las personas de lo que ya sucedió Ok, en su vida. estamos de acuerdo en eso, pero ¿se necesita para ser salvo? Ok. Nada más una cuestión, Sergio, métele ahí a lo que dijiste, aparente contradicción. Métele la palabra aparente. Porque son aparentes contradicciones cuando no sabes, cuando no conoces. Pero aquí estamos estudiando. Cuando estudias, te das cuenta de que no hay contradicciones, aunque parezca que hayan contradicciones. Entonces, para nosotros van a ser aparentes contradicciones. Porque esos son, ¿sí? Y las explicamos. O sea, tiene cada cosa, cada tema que parezca ser contradictorio, tiene una explicación que te va a ampliar el panorama y te va a dejar ver por qué no es una contradicción. Este es uno de esos casos. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, que eso es una parte vital en la iglesia, no puede haber iglesia de Cristo que no predique el Evangelio. Quien no predica el Evangelio no es iglesia, así de sencillo, porque de hecho la iglesia está donde se predica el Evangelio, ¿sí? Donde está la predicación del Evangelio, ahí está la iglesia. Donde no hay predicación del Evangelio, ahí no está la iglesia. Esto es en una persona o en un grupo de personas. ¿Se me explicó? O sea, si tú no estás predicando el Evangelio constantemente, entonces tú no eres iglesia. Si un grupo de personas no está predicando el Evangelio, esa no es una iglesia, es una agrupación y es una persona. ¿Sí? ¿Entendemos? Ok. A ver, Cristi. Cristi, yo soy tu vocero. En lo que llega, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Si no llega, hablen. Yo les digo, yo lo digo en el micrófono, porque si no perdemos mucho tiempo. No, es una duda rápida que no tiene Sí. mucho que ver. Un versículo antes, en el 15 o 14, dice que a toda criatura se le debe predicar el Evangelio. Sí. ¿A qué se refiere con criatura? O sea, literal a toda creación del... No, se refiere a seres humanos. Ah, Seres humanos. no, obviamente no animales. ni No. nada así. Ah, No. Ah, sí, 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 eso. Sí, el Evangelio es para los seres humanos. Los animales no tienen la capacidad de pecar, ¿sí? No hay ese acto. Entonces, el Evangelio, al predicar el Evangelio, nosotros literalmente hacemos o somos instrumentos, como lo platicaba, de que las personas nazcan. Y como ustedes mismos lo dijeron, triste por los que no lo han hecho, es una de las mejores experiencias, si no la mejor experiencia de esta vida, ser un instrumento. Pero
sí debemos de entender que, o mejor dicho, debemos de explicarles a esas personas que lo que viene es una vida de obediencia, de sometimiento voluntario. De hecho, la fe, eso que tú ahorita estabas mencionando, tomar en cuenta, no es tomar en consideración, no, es creer. Y creer implica, ya desde ese mismo acto, es una acción de sometimiento, de rendición, ¿sí? No es, a ver, está Buda, está Mahoma y está Cristo, yo creo que hoy llevo a Cristo. No es así, ¿sí? Moni dice, ok. Para evitar ese tipo, esa confusión que dice el pastor, que nosotros podamos tener la galería de deidades y escoger uno. Por eso nosotros cuando le decimos o cuando estamos compartiendo el mensaje de salvación a alguna persona, por eso nosotros no decimos aceptar, porque nosotros no tenemos la capacidad como seres humanos para decir, ay, a ti sí te escojo Buda y no escojo a Jesucristo, o mejor ahorita escojo a Jesucristo para no escoger a Buda, ¿me explico? Porque ahí les estamos enseñando mal y ellos no van a entender la rendición total de su vida hacia el señorío de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, sobre todo el equipo de consolidación, tenemos que ser bien cuidadosos al no decir aceptar, porque esa es otra cosa que incluso en la literatura cristiana se utiliza muchísimo, porque esto es súper importante. Nosotros nos estamos sometiendo. Nosotros no vamos con nuestro carrito de supermercado a escoger el Dios que nos conviene. Sí, esa sola palabra destruye todo el evangelio, Recibir o entregar. Distorsiona todo el evangelio. Desde el inicio es una rendición total. El acto de fe es una rendición total, porque la persona entiende espiritualmente, por el poder del Espíritu Santo, por medio tuyo, la persona entiende su condición de perdido, está perdido por completo, va hacia una muerte eterna. Y entonces ahí es donde se genera la realidad de necesitar a un Salvador, y el único Salvador es Jesucristo. Entonces yo no puedo entrar o sea, sí puedo en una distorsión, pero en el evangelio real yo entro al evangelio totalmente rendido, ¿sí? Y entonces, por eso inmediatamente viene, de inmediato viene el posicionamiento de yo como siervo y Dios o Jesucristo como mi Señor, de inmediato. Habrá personas que piensen que el bautismo es un requisito religioso. El bautismo no es un requisito religioso. Ya me bauticé cuando era niño. No, ¿sí? Porque el bautismo, escríbanlo claramente, no es un requisito religioso. ¿Qué es el bautismo? Es una ordenanza. El bautismo es una ordenanza. ¿Hay alguien de aquí que no esté bautizado? ¿Quién? ¿Daniel? ¿Todos están bautizados? ¿Todos ya se bautizaron? ¿De chiquito? Bueno, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Una ordenanza. Laura, es una ordenanza. Pastores, es una ordenanza, ¿sí? El bautismo tiene que ser parte de la predicación del evangelio porque es una ordenanza que tiene que cumplirse, como toda ordenanza, voluntariamente. Todas las órdenes se cumplen voluntariamente, pero ahí es donde está el tema. Tú rindes tu voluntad a Jesucristo para obedecerlo, ¿sí? No lo aceptas para que te haga feliz. No lo aceptas en tu vida para que te dé cosas, para que te cumpla tus peticiones y tus deseos. No. Tú rindes tu vida a Jesucristo para obedecerlo a Él. En eso va a venir felicidad, en eso va a venir bendición, en eso va a venir prosperidad, en eso va a venir sanidad, pero no es la otra predicación. ¿Sí me explico? ¿Alguien levantó la mano por acá, Gerson? Sí, el bautismo de Juan el Bautista
ese sí era para arrepentimiento. Público. O sea, el que se bautizara Decía, yo soy pecador, y era necesito. limpiado, ese era... No, decía, necesito a Dios. Ok, No era limpiado por el agua. ok, o sea, en ningún momento el bautismo ha fungido como, No. como esa limpieza No. de pecados, pues. Bíblicamente no. Ok, Los esenios lo hacían como una purificación del alma. Los esenios. ¿Sí? No, los esenios son aparte. son otra secta, sí. Pero bueno, siguiendo entonces Bíblicamente, el bautismo que nosotros realizamos es el que hizo Jesús. sí. El que no tenía por Y qué, digamos que es el de Juan, por... pero extendido y completado. Exacto, ese era la... Sí. Podríamos decirlo. Mateo capítulo 3, por favor, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. No se han reportado a las demás personas, por favor, repórtense. Ok, gracias, ya tenemos a los palomares. ¿Pero no tienen WhatsApp o qué? Ah, ok, no se pueden conectar al chat. ¿Ya tienen Juan 3, perdón, Mateo 3:16? Dice acá, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, nosotros sabemos que Jesús es Dios, bueno, fue Dios mientras estuvo aquí en la tierra, ese Jesús. Pero hoy Jesucristo es Dios, ¿no? Pero el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, fue Dios, ¿ok? Sabemos eso. Sabemos que el Espíritu de Dios lo llenó, lo sabemos, era Dios. Entonces, ¿necesitaba ser bautizado? Digan ustedes, no, porque él no tenía que arrepentirse de ningún pecado. Él recibió el bautismo de Jesucristo, el bautismo de Juan. El de Juan, que era para decir públicamente, yo soy pecador. ¿Sí? Pero él no era pecador, él no había pecado. No, ¿por qué lo hace? Porque él vino, dice Jesucristo dijo en Mateo, yo no vine para abrogar la ley. Mi queridísimo abogado, ¿qué es abrogar? Tiene más, sustitución, reducción. No la vengo a cambiar, no la vengo a reducir, la vengo a cumplir. Él cumplió toda la ley humana, toda la ley religiosa, si tú quieres, sin cometer ni un solo pecado. ¿Ok? Pero se bautizó como si fuera pecador. ¿Por qué? Porque se estaba incluso, fíjate nada más qué cosa, o sea, cómo viene la distorsión del evangelio. Dios sujetándose a la ley humana. Y el ser humano no se quiere sujetar a la ley de Dios. Una ley establecida finalmente porque no había un mandamiento, ¿sí? Como ya después estuvo en Mateo 28. Hasta Mateo 28 es cuando Jesús dijo, vayan y bautícenlos. Hasta Marcos 16. ¿En qué parte del Antiguo Testamento está ordenado el bautismo de Juan? En ninguno. Muy buena pregunta, mi querido señor Guzmán. ¿Por qué lo empezó a hacer? Él dijo, a ver, ¿qué dijo él? Yo soy. ¿Cuál era su propósito? El propósito de Juan. No, como que yo soy el camino. Por favor, Ray, ¿le puedes dar un zape en el amor de Cristo? Yo soy. Cuando le dijeron, a ver, ¿tú eres Elías? ¿Eres Jeremías? Entonces dinos, ¿quién eres? ¿Tú eres el Cristo? Entonces, ¿quién eres? Soy Juan el Bautista. ¿Dijo eso? No, ¿qué dijo? Su propósito, yo soy la voz que clama en el desierto. Mi propósito es, ¿cuál fue? Preparar el camino del Señor. Por eso lo hizo. Porque Él vino preparando, vino abriendo brecha. ¿Sí? Ya está cerca, ¿eh? Arrepiéntanse, arrepiéntanse.
A ver, ¿y qué vamos a hacer para arrepentirnos? Pues bautícense, como símbolo de que ustedes son pecadores y de que están buscando la purificación y la limpieza del Señor. ¿Sí? Pero finalmente no hubo una ley que dijera, a ver, bauticen. Sí, Julia. Pero sí había dentro de las leyes de Deuteronomio, está diciendo Julia. No, eran leyes higiénicas, pero no de perdón de pecados. Sí, todas esas leyes que hablaban de que la palabra es bautismo, pero eran leyes higiénicas en Levítico y en Deuteronomio, que incluso buscaban sanidad física, pero no perdón de los pecados. Ni siquiera el bautismo de Juan predicó el perdón de los pecados, porque era preparación del camino, ¿sí? Dice que el sacerdote se debería de purificar en agua. Sí, eso es parte de todo el simbolismo que Dios estaba enseñando como tipo de lo que Jesucristo iba a hacer. Y además eran leyes higiénicas. El perdón de los pecados del sacerdote venía cuando sacrificaba su propio cordero, no cuando se sumergía en el lavacro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Era eso? Estamos conectados. Tenía que sacrificar un animal, es lo que está diciendo Cristian. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Jesús, mi querida Laura? ¿Obedeció? ¿Qué es el bautismo? Un acto de obediencia. O sea, es una ordenanza y al cumplirla nosotros estamos realizando un acto público, ya no de arrepentimiento de mis pecados, sino de mi fe en Jesucristo, pero no solamente de mi fe en Jesucristo como mi Señor, sino de mi sometimiento a Él. De una realidad espiritual, emocional y física, de muerte y de vivificarme nuevamente o revivificarme nuevamente. Muero a mi yo antiguo, nazco en Cristo. Muero a la carne, nazco en el Espíritu, que era lo que Jesús le explicaba a Deuteronomio. Te es necesario nacer de agua y de Espíritu. ¿Sí? Perdón, a Nicodemo, ¿qué dije? A Nicodemo. Se había Julia por tu culpa. A Nicodemo. Es que son nombres parecidos, ¿no? Lo bueno es que eso no es doctrina. Nicodemo. ¿Sí? Te es necesario nacer del Espíritu y del agua. ¿Ok? Entonces, el bautismo es una ordenanza que viene precisamente a consolidar la fe de la persona, que era lo que decía el domingo. ¿Eres salvo? ¿Qué diría Dios? ¿Qué diría Dios? No, Dios no diría sí. ¿Qué diría Dios? ¿De acuerdo al mensaje del domingo? A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si eres salvo. Y entonces te voy a tratar como salvo, para ver si es cierto que eres salvo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Eres salvo? Sí. ¿Solamente crees en mí? Sí. Ok, vamos a meterte en una situación dificilona. ¡Ay, Virgencita Santa! No, pues. ¿Ok? Entonces, la manera en la que... Por eso es que tu vida diaria demuestra... Ese es el fuego del que habla Pablo en Corintios. Tus obras son pasadas por el fuego diario. Entonces hay muchas personas que dicen, ay, lo que pasa es que acá me tengo que hacer esto, tengo que entrarle a la corrupción porque pues no me queda de otra. No, sí te queda de otra. Y Dios está poniendo esa situación para que tú veas si eres salvo o no eres salvo. ¿Me explico? No es de que, ay, ves que en este grupo de amigos tengo que hablar así para ganar, para que no me... No es cierto. Te pone en ese grupo de amigos para que tú marques una diferencia y tú veas si eres salvo o no eres salvo. ¿Entendemos? Viviendo la salvación. A eso se refiere Pablo cuando dice en Filipenses, ocúpense de su salvación, con temor y temblor. Vivan su salvación.
No digan que son salvos y no vivan como tales, porque entonces ustedes están dando, dice el hebreo, el griego en su cuarto auristo, con espíritu al final, se dan a tole con el dedo. ¿Sí? O sea, ustedes mismos se pueden engañar de que son salvos porque un día, porque fueron, porque tocaron, porque hicieron, porque sirvieron, porque agarraron un trapo. Pero no. ¿Sí? Es por lo que hacemos y no por lo que decimos. Entonces, el bautismo establece un primer acto de obediencia absoluta a Dios. Porque si ustedes ven, ¿quieres preguntar algo? Porque si ustedes ven el bautismo como tal, es un acto hasta ridículo, podría decir, absurdo, sin sentido. Por eso es que también se le ha puesto toda esta carga religiosa para darle algo al bautismo. Porque, ¿qué es eso de meterse al agua y salir? O sea, como acto en sí mismo, pues cuando vas de vacaciones lo haces, y lo haces infinidad de veces, y hasta más padre, ¿no? Porque te avientas del trampolín, te echas un clavado, pero es que no, es que en sí mismo el meterte al agua y salir no pasa absolutamente nada más allá de que te mojes. Pero es lo que viene detrás, el simbolismo de que has muerto a Cristo, el simbolismo de que has muerto al pasado, has nacido en Cristo, pero también establece tu obediencia absoluta al Rey. Por eso el bautismo nos enseña desde el principio rendición total y absoluta. Si tú te bautizaste pensando que era un cumplimiento religioso, pues ya valiste, ¿verdad? Porque no sirvió. Es esto. Señora Guzmán. Y mientras vayan buscando Romanos capítulo 6, por favor. Es que no me quedó claro, no sé si vas para allá o ya lo dijiste. No necesito bautizarme para salvación. No. Eso me queda a mí claro, pero ¿me podrías decir cómo lo explico a alguien más? La cuestión es, mira, no lo necesitas como un acto religioso. No es un cumplimiento religioso que te agregue un bono a tu salvación. Lo mismo que decía el domingo. Entonces no es porque yo declare a Jesucristo como mi Salvador y soy salvo. Bueno, si lo declaras en el hecho de tu muerte, sí. Pero si no, vas a tener que demostrar con obediencia a su palabra que eres salvo. Si no, ten mucho cuidado porque muy posiblemente no lo seas. Entonces, el bautismo es un primer acto de obediencia absoluta. Lo único que podría suceder es que no te pudieras bautizar, que donde estás hay pura tierra, no hay agua, ¿sí? Pero si hay, ¿qué es lo que le decía el eunuco a Felipe? Oye, pues aquí hay agua, ¿qué impide? No, pues nada, de una vez. Entonces, si por alguna razón no se pudiera, pues no lo hagas y no te va a contar como no vas a ser salvo. Pero si se puede, tú recuerdas, yo creo que tú estabas aquella vez que bauticé a una persona en el hotel con agüita. Pues esa es toda el agua con la que contamos, pero lo que importa es, ¿te acuerdas que le dije? A ver, delante de toda esta gente, ¿estás dispuesta a obedecer a Jesucristo con todo? Pues y ahí te lo hagas y no, ¿eh? Entonces, es esa parte atrás, ¿ok? Entonces, en el caso de Jesús, cuando Él se bautiza, ¿qué sucede? Los cielos se abren y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué dijo eso? Porque un hijo obediente. Todos los papás entienden eso. Se complacen en la obediencia de sus hijos, ¿sí o no? Entonces, deben de entenderlo. Cuando ustedes se bautizan por entendimiento, los cielos se abren y eso mismo Dios dice de nosotros. Estoy complacido en ustedes, que están dispuestos a obedecerme en todo. Lo mismo sucede con una persona que no lo hace. O sea, los cielos no se abren, ni hay ninguna voz que diga me estoy complaciendo en ti. ¿Entendemos? No nos demos atole con el dedo. Pablo.
Ahorita que menciona Ángeles lo de del bautismo y la salvación. Bueno, eso yo ya lo había mencionado desde el principio, es el tema de hecho. Sí, no, por eso, y retomando el tema, No, es que escuché que preguntaste que qué pensábamos nosotros de Marcos 16 y todos dieron las opiniones, pero ya no entendí yo cuál es, digamos, la postura correcta, la Bíblica. postura de Río sobre... Bueno, este sí, texto. le estoy tratando de llevarla, de definirla. Ahorita damos un pasito más. O sea, el acto en sí no te salva. Pero hablando específicamente de Marcos 16. Hablando específicamente de Marcos 16, o sea, ¿cuál sería la exégesis de Marcos 16? El entendimiento del texto. ¿Cuál sería la explicación a alguien que diga, ahí dice que el bautismo es requisito para salvación? Bueno, la respuesta que tendríamos que dar sería que para poder establecer una instrucción como ley bíblica, requiere algo que se llama consistencia. Y esto quiere decir que tú no puedes establecer una ley en un solo texto. Tiene que tener consistencia en toda la palabra. Si no se sostiene en toda la palabra, entonces no se puede hacer ley. Esa es una ley de interpretación, ¿sí? Y entonces vemos que Marcos 16 es el único texto donde gramaticalmente y en el español está establecido de esa manera, ¿sí? Está más claro, que esto es por eso le decía a Sergio que es una aparente contradicción, pero no, porque ahí vienen esas leyes. Entonces te encuentras con todo un acervo bíblico donde establece lo contrario. Entonces no puedes establecer una ley en base a un solo texto, que además tiene sus particularidades gramaticales en el original y después en las traducciones. Tienes Mateo 28, donde dice que nos da también eso nos establece un marco para decir, no, el bautismo es parte de la vida de un creyente que está dispuesto a obedecer a Jesucristo como su Señor y obedecer su palabra. Va en el sentido de de la vida que inicia creyendo en Jesucristo, pero no un requisito para ser salvo. O sea, el bautismo no te salva, pero sí da manifestación primeramente a ti de tu rendición total a Cristo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien. Romanos 6, Mateo 28, 19 y 20, de que es donde... Romanos 6, ¿ya estamos ahí? ¿Todos? Dice acá, ¿qué pues? 1. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. Si se dan cuenta, Pablo como que platicaba consigo mismo, ¿no? Entonces él se preguntaba y él se respondía. Lo bueno es que era el Espíritu el que le inspiraba, entonces sí se establece una conversación. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Porque los que hemos muerto al pecado, ahí está el simbolismo del bautismo, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, hemos sido sumergidos. Como Él fue sepultado, así nosotros somos sepultados. Mayor rendición que esa. Tenemos que andar arreglando vidas por causa de esas predicaciones baratas de acepta a Cristo en tu corazón. Pues todos lo aceptan, pero a la hora de entrega tu vida, pues ya no. Muere. Esa es la predicación del Evangelio. Muere a ti. Como Cristo murió, tú muere. ¿Sí? Ya, entonces, de los 10 que tenía, de los 10 que me quedaban, ya me queda uno, si acaso, ¿verdad? Y con sus dudas. Por eso es tan difícil. ¿Sí? Y miren, tenemos que crecer numéricamente, pero bien. Por eso es que esos grupos que crecen tan rápido, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, porque pues donde ofrecen a la gorra, ¿verdad? Ni quien le corra. Hemos sido bautizados en su muerte, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Quién de aquí ya fue sepultado? Estamos entendiendo, ¿no? O sea, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿sí? Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Decíamos hace una semana, 8 días o 15 días, ¿es posible cambiar
los hábitos, ¿y qué decían todos? No, es bien difícil. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Héctor Cervantes. No, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿quién vive en mí? Yo cambiar mis hábitos. ¿Pero Cristo cambiar mis hábitos? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ojo, el que no muere, no vive. Por eso es que esto es básico. Si tú sigues viendo que fíjate, en serio, si pasan 2 semanas, acabas de entregar tu vida a Cristo y pasan 2 semanas y sigues haciendo exactamente lo mismo de hace 3 semanas, no pasó nada. Estoy hablando de 2 o 3 semanas. Porque el verdadero evangelio es morir para vivir. Y el que no muere, no vive. Fue a una reunión, tal vez hasta chilló, ¿sí? Tal vez hasta se aguantó todo el mensaje, tal vez levantó una mano, pero no murió. Y para vivir hay que morir. Sí, Cristi. Bueno, muchas personas dicen que buscan a Dios, ¿no? Y que lo encuentran y entonces resulta que cayeron en una iglesia, ¿no? Y que entonces les dieron el evangelio diluido, donde solamente tienen que aceptar a Cristo y todos felices y contentos y la abundancia y no sé qué. Pero la otra parte de que realmente tienen que morir y sepultarse y crucificarse, pues no se las dicen. Entonces esa persona, o sea, no Va a sé, muerte, ajá, está muerta, pero va a sí, muerte. pero si antes alguien le habló del Señor y esa persona oró, ay, yo sí quiero encontrarme contigo, Señor, no sé qué, y entonces de repente Dios lo pone en esa congregación donde se tuvo ese mensaje incorrecto, entonces es como si... Pues estás haciendo varias, varias, ¿cómo se dice? Asunciones. No, ¿cómo se dice? No, asumir. Pero ¿cómo si estás haciendo varias asunciones? Bueno, estás asumiendo varias cosas muy fuertes. De que Dios lo puso en una congregación donde se habla mentira, ¿no? Es muy sencillo, Cristi, no te lo tienes que complicar, nadie se tiene que complicar. Una persona que muere va a cambiar. Mateo capítulo 3, versículo 5 dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Vean eso, véanlo. Dice, den frutos dignos de arrepentimiento, o sea, de cambio. Y la persona no cambia si no muere. Mateo 3:5, a ver, chequen si estoy en lo correcto porque eso me lo estoy aventando ahorita. Entonces, si esa persona que tú nos estás poniendo ahorita en este supuesto, hizo esa oración con todo su corazón, 3:5, ¿no? 3:8, 3:8, me faltaba una bolita, una pancita. 3:8, Mateo 3:8, den frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no puedes decir ya cambié, ya soy cristiano y seguirte comportando igual. Es bien sencillo, si te sigues comportando igual, no moriste. Si tú hiciste esa oración, Señor, yo te entrego todo mi ser, entonces ya moriste y vas a cambiar. Híjole, entonces muchas personas... Es la misma cosa de cuando... ¿Cuántos cuando les predicaron el evangelio dijeron, y que eran católicos, decían, ¿y entonces todos esos católicos qué? Pues se van a ir al infierno si no creen en Jesucristo. Lo mismito con todos los cristianos que no creen en el evangelio verdadero. ¿Entendemos? Lo mismo contigo, si no crees en el evangelio verdadero. Ese es el camino ancho, la religión. Y por eso aquí estamos luchando, bueno, yo estoy luchando y yo les pido que me ayuden a luchar, a derrumbar la religión de nuestras vidas. Y mucho menos predicar religión. Eso es lo peor de todo, que muchas veces en las iglesias, otras iglesias, ves cómo lo ponen como una relación y sí, entrega tu vida a Cristo, pero al final es una religión, entonces es todavía peor porque ni siquiera dicen, ay, tengo una religión como algunos católicos, no, sino que creen que tienen una relación y peor aún, tienen una religión. La base, por eso la base, y por eso son estas clases, doctrina, Biblia, palabra, pureza de la palabra y completa, para que no te engañen
¿sí? Con cosas. Entonces, ¿me permite seguir, Cristi? ¿Ya puedo? Ok. Dice, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, vean otra vez la idea de estar enterrados, ¿no? Plantados. Así también lo seremos en el de la resurrección. Si no hay muerte, no hay vida. 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Quién fue crucificado? A ver, les vuelvo a preguntar, ¿quién ya crucificó su viejo hombre? Y aquí es muy bueno porque es padrísimo, ¿no? Porque aquí ves las manos levantadas y luego te enteras qué hace cada que dices, no puede ser. No, que ya había crucificado su... Entonces no es por lo que dices, es por lo que haces. Exacto. No, claro, el punto es que no haya cambio, Sergio. No que no haya equivocación. Establécete eso en tu mente y ya lo tenemos claro. Nunca habla de que no vuelvas a pecar. Nunca habla de que no vuelvas a caer. Bien, el viejo hombre. Sí, sí. ¿Sí? 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 Bueno, decir que Pablo está mal es decir que el Espíritu Santo está mal. No, como estilo de vida. Como estilo de vida. Como estilo de vida. No errores. A ver, déjame decírtelo de otra manera. El problema no es el pecado que cometas, sino que sea tu estilo de vida. Tú puedes un día, y tienes ejemplos bíblicos, caer en un pecado espantoso. ¡Pum! Algo pasó y caíste en un pecado horrible. Te levantas en el perdón que Cristo te dio y sigues avanzando hacia adelante. No pasa nada. Hay que ver qué consecuencias para atenderlas y ya. Pero la persona que no quiere dejar de decir mentiras piadosas, ¿sí? No son tan escandalosas como los otros, como el otro. Pero simplemente no quiere dejar eso como estilo de vida. Ahí hay un problema muy grave, ahí hay un problema de salvación. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, él nunca, la perfección no habla de que no te equivoques. El concepto perfección en la Biblia no es no equivocarte. El concepto de perfección en la Biblia es estar completo. Y si estás completo, no vas a andar buscando lo que te hace falta. ¿Me explico? Y va a haber menos posibilidades de que te equivoques. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Los demás entendemos? En el momento en el que tú me digas, le damos. ¿Ok? Para atender las cuestiones más concretas. Sí. Diana, quiero hacer una pregunta. Ajá. Aquí, por ejemplo, bueno, a mí me sucedió que conforme yo fui estudiando la palabra, leyéndola, iba viendo que había cosas que tenía yo que ir quitando, pero no puede ser una transformación de que yo hoy entrego mi vida y ya, porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que ahorita se me viene a la mente, cuando yo vi la palabra detractores, yo no sabía qué era eso. Pues muy fácil. Bueno, De los tractores. Se refiere a los tractores. o sea, me refiero a que la palabra con el tiempo te va mostrando Claro, que hay claro. cosas que no. Claro. Entonces, ok, ahí viene la obediencia inmediata, ¿no? Pero entonces no puede, o sea, bueno, es que en mi caso no fue así. O sea, yo sé que en tu caso fue radical y dijiste,
No, pero no estoy hablando de mi Yo caso. no, o sea, yo no fue así. No, Yo fue con el tiempo y ay, me encontraba, híjole, no. el mío fue igual, ¿eh? A lo mejor nomás es una y volteé, ay, no, también aquí me lo. No, pues entonces sí, entonces está bien, Señor, esto me lo estás pidiendo. Pero el día que tú naciste, ¿cantaron los ruiseñores? No, el día que tú naciste en Cristo, tú misma, porque esto es lo más importante, tú misma, ¿notaste un cambio radical en tu vida o no? De fondo. Lo que pasa es que a mí me costó mucho trabajo dejar mi religiosidad. Yo más bien estuve asistiendo Por eso. a una iglesia. Y el día, hubo un momento. Y fueron como 8 meses. Ok, y de esos 8 meses y hubo yo un... oía y decía, caray, a ver cómo está esto. Y hubo un día en que dije, ya. Ah, ese día. Y ese día no cambiaste todos tus hábitos tampoco. No, Pero ese día algo sucedió en tu ser. que dije, ya, aquí. El día feliz. Fue el día feliz. ¿Qué dijiste? Ahora sí, ya soy otra, ¿no? Sí. Ese es el cambio al que me refiero. Todo lo demás, tus Pero hábitos. los demás cosas Claro. fueron cambiando. Ese es el proceso de perfeccionamiento. ¿Ok? Pero hubo algo que tú dijiste, soy otra persona. ¿Por qué? Porque acabo de entender, después de 8 meses, que esto se trata de morir a mí. ¿No? Punto. Lo demás fue religión, de 8 meses de religión. A ese momento es al que me refiero. Y de ahí empezaron a venir los frutos dignos del arrepentimiento. Que esos frutos dignos, realmente, sobre todo los primeros, ni cuestan trabajo. O sea, es parte del cambio que estás mostrando. Es más, el primer sorprendido es la persona que nace. Ah, chihuahuas, ya no puedo decir palabrotas. Ya no me siento a gusto diciendo estas palabrotas, ¿no? Y a lo mejor se me sale una, pero yo mismo digo, uy, ya no podemos chupar igual, ¿no? Ya no nos sabe igual que antes. ¿Sí? Ya no puedo decir chistes sucios. ¿Le pueden pasar el micrófono a Adri, por favor? ¿Tú levantaste la mano, Daniel? No. Ya no puedo decir chistes sucios, ya no puedo fumar marihuana, ya no puedo ver pornografía, ya no puedo, no sé, lo que sea. Luego se van a tomar un café ustedes dos, por favor. Porque si están comentando de la clase, coméntenlo a todos. A ver, por favor. No, yo, así como lo oigo ahorita y como estoy escuchando a Sergio, a Diana, tal parece que todo depende del ser humano, el cambio, ¿no? No. Y está diciendo, y Sergio tiene razón, entonces es que si me mandan a ser perfecto, cambiar así, pues yo creo que con la voluntad humana está súper difícil, ¿no? No súper difícil, es imposible. Es imposible, ¿no? Humanamente no lo puedo hacer y es cierto, yo le diría, estaría como Sergio, ay, pues Pablo está mal, ¿no? Cuando dice sean perfectos, ¿no? Pues yo humanamente yo no puedo, ¿sí? Es imposible, pero es que no tenemos que olvidar que quien hace la obra es el Espíritu Santo, ¿no? Y Él está actuando y actuando constantemente en uno, ¿no? E incluso uno no puede ver el cambio, yo no percibo el cambio. Dice Diana, yo tengo 8 meses, yo tengo 26 años de cristiana, ¿no? Y digo, pues, ella 8 meses, yo 26 y tampoco veo el cambio, ¿no? Pero cuando hago un retroceso... No nos asustes. Atrás, Adri. ¿Perdón? No nos asustes, por favor. Mira, estoy sudando frío. No, pero es que yo puedo hablar de muchas cosas muy bien, pero como usted dice, los frutos, por sus frutos los conoceréis. Y nos conocemos todos por los frutos, que afloran a veces hasta en los momentos que no tenemos el control, ¿no? Uh-huh. Pero si yo hago una inspección hacia atrás, yo digo, wow, no, pues sí, Dios me ha cambiado, ¿no? Pero es hasta que uno empieza a mirar hacia atrás lo que hemos dejado, ¿no? Pero en el proceso en que vamos cambiando,
no lo percibimos. Algunas cosas tal vez no las percibas, Ajá. pero otras cosas sí las vas percibiendo porque eres tú. Pero es que lo va uno tomando como algo natural. No, tú misma, Adri, casi cada semana me dices, estoy sorprendida, ¿o no? Bueno, Porque ya no hago esto. pero es que tengo más poder de observación y de ver hacia atrás. No, porque te está sucediendo en el momento. Me estás diciendo en la semana los cambios que están operando en esa semana. Ok, Paz, pero es cuando el Espíritu Santo nos permite ver también como que se quita esa nubecita, ¿no? O sea, es cuando le dejamos actuar más al Espíritu Santo. Sí. Lo vamos dejando actuar más a Pero él. el primero que lo atestigua, antes Bueno, que los estos demás, actos y tu- es uno mismo. Sí. Es uno mismo. ¿Ok? Sí, pero lo que me refiero es que es la obra del Espíritu Santo. Totalmente. No de la persona, ¿no? Es más, todos por favor, ponme atención acá. Si ustedes quieren hacer cambios positivos en su propia vida, eso en sí mismo ya es manifestación de su religiosidad. Ustedes no tienen que estar enfocados en hacer cambios positivos en su vida. Ustedes tienen que estar enfocados en rendir su vida a Cristo. En rendirse constantemente y rendirle todas las áreas de su vida. ¿Hay algo que les cuesta trabajo aún? Eso es lo que se tiene que rendir. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Es lo de Filipenses? También. Es morir a uno, ¿sí? Es Efesios 4, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Entonces, su objetivo no debe de estar en hacer cambios. Su objetivo tiene que estar en rendirse a Él. Rendición total y absoluta a Él, constante. ¿Sí, no? Y van a tardar 8 meses, espero que no 26 años, en hacer 2 cambios y van a terminar agotados y les va a dar el rebote. ¿Sí? Termino de leer Romanos, versículo 7. Bueno, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Ya ven? El cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, escríbanlo por favor, así, es literalmente imposible que una persona salva no pueda dejar de hacer algo pecaminoso. Escríbanlo. Es imposible, es literalmente imposible que una persona salva no pueda dejar de hacer algo pecaminoso. Sí, es imposible. ¿Por qué? Porque la persona salva, lo que decía Adri ahorita, no lo hace en su fuerza, lo hace en el poder del Espíritu Santo. Por eso les he dicho muchas veces, no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de voluntad. ¿Ok? Por eso le decía a Sergio ahorita, es diferente que tú caigas a que tú no quieras dejar, ¿sí? Un estilo de vida de pecado. Entonces, dice el versículo 7, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también vamos a vivir con Él. Esto es el simbolismo del bautismo. Muerte para obtener vida. Ya morí, ahora les voy a decir a todas las personas, a todo el mundo, yo ya morí. ¿Te acuerdas del que fui? Pues ya no soy. Te presento al nuevo fulanito de Tales de Mileto. ¿Sí? Al sumergirnos entonces en agua, mostramos esa públicamente que ya morimos. No morimos el día que nos bautizamos. Bueno, a menos que hayas muerto ese día y después lo demuestras en el bautismo. ¿Me explico?
Porque el bautismo podría ir inmediatamente después de que tú entregues tu vida a Cristo. Si hay agua en ese instante, de una vez. Podría ser. ¿Sí? Y debería. Vamos, que el día que ya tengamos completo el edificio y que veamos cómo vamos a arreglar esto, o en el Domo del Sur, vamos a tener que meter ahí la alberca para ver, ¿creíste en Jesucristo? Que es obediencia total y absoluta. Sí, pues bautízate. ¿De una vez? ¿De una vez? ¿Sí? No se requiere ningún curso para el bautismo. ¿Por qué hay iglesias que requieren cursos para el bautismo? Para enseñarles lo que tiene que ser la predicación del evangelio. 8 meses del curso para que entiendas que tienes que morir a ti. No, esa es la predicación constante de la iglesia. El día que Pedro predicó, ¿cuántos se convirtieron? ¿Y qué les dijo? Ustedes, en hebreo, ¿verdad? En arameo les dijo, ustedes, hijos del maíz, fueron los que crucificaron a Jesucristo. Ustedes, ¿sí? Pero Cristo, por eso, precisamente porque ustedes iban a cometer ese crimen, por eso Él vino a morir, fíjense. ¿Cómo ven? O sea, todos se quedaron calvos ese día. Trataron de jalarse los pelos. ¿En cuánto tiempo te lees el mensaje de Pedro? ¿Verdad? ¿10 minutos? Si te tardas muchísimo, 3,000 convertidos. Más adelante Pedro predicaba y antes de terminar de predicar ya estaba la gente entregando su vida a Cristo y el Espíritu Santo cayendo sobre ellos. Hechos, precisamente capítulo 10, versículo 44, por favor, penúltimo texto. Hechos 10, 44. ¿Cuándo suceden estas cosas? No, Hechos 10, 44. ¿Qué Pedro? Precisamente es lo que voy a mencionar. Hechos, bueno, lo de la predicación de cuando se convirtieron los 3,002 en el capítulo 2, pero de la gente que recibía el bautismo del Espíritu, es precisamente este texto, 10:44, el de Cornelio, en la casa de Cornelio. ¿Sí? Ustedes conocen a Cornelio, ¿no? Es en Hechos 2 lo de los 3,000, pero en Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, quiere decir que ni siquiera había terminado de hablar, de enseñar, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Pum! ¿Por qué? Porque ahí esas personas ya estaban entregando su vida a Cristo. Se abrieron los cielos y el Espíritu Santo dijo, ahí están mis hijos amados en quien tengo complacencia. ¡Pum! Y se volcó sobre ellos. Lo mismo que sucedió el día que Jesús se bautizó, ¿ya vieron? El Espíritu Santo cayendo sobre ellos. ¿Cuándo suceden estas cosas? ¿Necesitamos hacer retiros? ¿Cómo les llaman ahora? ¿Encuentros? ¿Necesitamos irnos del mundanal mundo del pecado? No. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se predica la verdad del Evangelio y hay personas que lo reciben. Sí, mi querido Pablo. Aquí, respecto a este texto que estamos leyendo, y lo que decías hace rato del crecimiento numérico veloz, ¿no? Rápido. O sea, aquí cómo es que ellos se habrán organizado o por qué en ciertos casos el crecimiento numérico rápido sí está bien. Ya ves que decías que hace rato que el crecimiento numérico rápido no siempre es lo mejor porque puede ser... Sí, mira, tenemos que entender varias cosas aquí. Incluso esto le sucedió al mismo Jesús. O sea, Jesús, ¡pum!, las multitudes, ¿no? De repente, en un ratito, Juan 6 se quedó con 12. Ahí te das cuenta de que ese crecimiento numérico no estaba bien, no venía con un sustento. Pero Jesús no estaba estableciendo la iglesia. Jesús vino a predicar precisamente que el reino de los cielos se había acercado y a morir para que entonces hubiera una buena noticia que dar. En Hechos vemos el nacimiento de la iglesia. Vemos una generación que mató a Jesús, ¿sí? Vemos una gran fiesta del Pentecostés, ¿no? Donde estaban reunidos multitudes. Cuando tú ves los 3,000, tú dices, ¡ay, en la torre! Pero también había millones en Jerusalén a causa de la fiesta. Entonces también ves que es la minoría. Ojo,
los verdaderos creyentes siempre vamos a ser la minoría. ¿Ok? Aunque seamos grande, o que seamos una iglesia grande, siempre vamos a ser la minoría. En proporción. Y eso es un dato bíblico, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Pero entonces acá estás viendo un momento histórico muy particular. Y entonces ves doctrina, una generación muy particular que fue la que efectivamente mató a Jesús. Y ves la proporción también. Entonces si ves un número grande, seguramente los discípulos dijeron, no, y en la torre, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a organizarnos. Entonces fue que ya se empezaron a organizar porque ellos sí estaban estableciendo una iglesia. Entonces, de hecho, eso mismo que hacen ellos nos da pauta a nosotros para decir, no, espérate, necesitamos estar organizados para poder recibir a las multitudes, ¿sí? Y aprendemos de eso. Entonces, te lo podría decir ahora desde otro punto. Si hay enseñanza sana, completa y organización, que vengan todas las multitudes, o sea, vamos por todas las multitudes, pero lo podemos sostener. Me refiero a cuando de repente así nada más como enramada, ¿no? Que esa cosa crece, sí es muy sospechoso eso. Sí. En esta parte de Hechos, vemos que Cornelio es un centurión romano, ¿no? Ujú. Y el Espíritu Santo es el que lleva a Pedro a su casa. Ujú. Entonces, tenemos que pensar o tenemos que entender que Cornelio ya estaba buscando a Dios previamente, Ujú. ¿no? Entonces, por eso ya ellos ya estaban listos. O sea, Cornelio había hecho una búsqueda sincera de Dios, aunque hubiera sido romano, ¿sí? Dios nada más le puso lo que le faltaba, que era la predicación de Pedro. Por eso fue tan escandaloso, ¿no? Ujú. Que toda la gente que lo escuchó que haya entregado su Entre vida. otras, porque también había otras, ¿no? Ajá. Ahora también había la persecución y era un fuego de prueba impresionante, ¿no? Entonces muchos de esos, ¿cuántos realmente mantuvieron su fe, no? Cerramos con Hebreos 9:22, por favor. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 22. Entonces, fíjense, ¿ya lo tienen? Hebreos 9, capítulo 9, versículo 22. ¿Sí ya? ¿Acá todos? Dice acá, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, ¿verdad? Pero de acuerdo a la ley. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, debemos entender que el bautismo solito no tiene ninguna efecto de purificación ni de nada. El bautismo necesariamente tiene que venir en el orden del arrepentimiento de nuestros pecados, y recibir el perdón de Dios a través de Jesucristo, creer en Él como nuestro Salvador y hacerlo Señor de nuestra vida. Al hacer eso, entonces me bautizo. Esa tiene que ser la enseñanza. No es buscar el bautismo por el bautismo. No es decir, ya estás bautizado como una palomita de un acto religioso. Te arrepientes de tu maldad, recibes el perdón a través de la sangre de Jesús. Le pides que sea tu Salvador y lo haces tu Señor. Y entonces viene el bautismo en ese entendimiento. Ya morí, vivo, pero ahora vivo para Él. Ahora voy a vivir en obediencia absoluta a Él. ¿Voy a fallar? Sí, pero ya mi corazón está dispuesto a obedecerlo por completo. Lo que me diga. Va a haber unas cosas que les voy a hacer rápido, otras me va a tardar un poquito más, otras me va a tardar un poco más, pero finalmente yo entiendo que soy otra persona, ¿sí? Y que Él es mi Señor y que yo lo estoy obedeciendo. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Adri está haciendo una pregunta. Sí, no, haz la pregunta. Es que nos tardamos mucho con esto. Yo cuando me bauticé no entendía eso, lo que usted estaba diciendo.
Entonces yo pregunté, ¿no? Ahora entendemos los 26 años. Exacto, sí, porque son las doctrinas, ¿no? Entonces a mí me dijeron, es que no es tanto si lo entiendes o no, le digo, es que no entiendo, ¿no? Explíquenmelo, ¿no? Ajá. Dice, no es tanto que lo entiendas, sino es la obediencia, porque el bautismo es una ordenanza, Ujú. es una ordenanza, entonces, la entiendas o no lo entiendas, lo primero es la obediencia. Entonces yo me bauticé por obediencia, después entendí todo lo demás, ¿no? Pero dije, bueno, pues si es obediencia, pues aunque no entienda, pues lo voy a hacer, ¿no? Porque en mi corazón realmente, pues era obedecer a Cristo, ¿no? Tener a Cristo, aunque no entendía. Pero es lo que usted dice, mucho es la doctrina que uno reciba, ¿no? Sí, y mira, puede, en este caso, tú lo buscas de corazón, le quieres entregar tu vida y Dios respalda eso. Pero si hay una falsa enseñanza al respecto del bautismo, va a estar la gente engañada. ¿Me explico? Y ahí es donde, por eso es que tenemos que ser sabios y explicar bien, saber. Porque no solamente ahora se trata, Adri, de que tú lo entiendas. Se trata de que tú lo expliques, que tú lo enseñes. Sí, Julia. Pastor, dos preguntas. La primera sería, por ejemplo, en el caso que tú pones de que cuando tengamos el Domo del Sur, se compartirá el Evangelio y las personas que rindan su vida, bautízate, ¿no? Tal vez, como dice Adriana, al principio no vas a entender todo el significado del bautismo, sin embargo, quieres obedecer porque te rendiste a Cristo y pues lo haces. ¿Ese bautismo cuenta? Bueno, ya para entonces tendremos a través de nuestra queridísima Selene, en el Ministerio de Consolidación, algún mecanismo que nos ayude precisamente a aportar la enseñanza necesaria para que lo hagan con el mayor entendimiento posible. Entonces, eso me lleva a la segunda pregunta. Si yo me bauticé, como dice Adriana, sin entender, pero por obediencia, ¿me tengo que volver a bautizar? No, lo que tienes que hacer es obedecerlo por completo. Y si tú estás dispuesta a hacerlo, entonces ese bautismo cuenta. Sí, lo que tienes que hacer es rendir tu vida a Jesucristo y decirle, yo te estoy dispuesto a obedecerte. Si haces eso, ese bautismo cuenta. Sí, ok. Lo que queremos, por ejemplo, si hay otras experiencias aquí donde dijeran ustedes, ay, es que en una iglesia cuando yo me bauticé yo no entendí ni papá. Bueno, lo que estamos precisamente tratando de hacer a través de estas clases, de este tiempo, es que no existan esas iglesias, ¿verdad? Sino que seamos una iglesia que dé toda la enseñanza para que la gente que se bautice, pues lo haga en el entendimiento, a través de sus discipuladores, a través del pastor, a través de los cursos, en todos los aspectos. Y cerramos diciendo, mi querida Tete, que necesitamos checar cómo está la iglesia para que se bauticen en agua. Perfecto. ¿Te quieres bautizar de una vez? Públicamente. Yo quiero. No, lo que pasa es que ya tenía yo la fecha que mi marido regresa. Ajá. Entonces, si yo le pregunté un día, ¿tú estarías dispuesto a bautizarte? Me dijo que sí, que ahora que regresara. Por eso he estado dejando pasar el tiempo para que... Está operando ahí la palancota. Sí, ven. Entonces, Y nosotros acá yéndonos al infierno. Lo hemos atrasado. Y como ya precisamente ayer estaba yo checando, como tú me pediste 4 semanas, entonces sería para mayo los bautizos. Bueno, ¿para abril Ok. o para mayo? ¿Tú me dices? ¿Está bien? No, está bien, para la fecha que tú Porque digas. estamos acabando marzo, ¿no? Muy bien. Como tú me digas. Pero más te vale que Carlos se arrepienta porque lo estás... Ya está dispuesto, me dijo que sí. Solo Ok. hay que explicarle el martes. Bien, bueno. Si no, lo mantenemos unos 3-4 minutos allá abajo del río hasta que se arrepienta y confiese que él mató a Pepe el Toro. Todo. Muy bien, les estamos entregando por favor, todos los que están viendo y que no están, busquen por favor a Aris aquí en la oficina pastoral para que les entregue la enseñanza, el recordatorio del día de hoy. Soy un líder de Río, en Río de Agua Viva, por eso vivo la relación autoridad-sugestión. Escúchenme por favor todos allá en casa y todos aquí. Enviamos el día de hoy el audio, un audio a sus correos. Ya envié el día de hoy un audio. Así, pero no lo tienes que convertir, así como yo te lo mandé, así lo envíes. Sí,
No tienes que convertir nada. Mañana ya lo tienen el audio para que lo escuchen y tiene que ver por favor con este punto que hoy estamos viendo. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y nos vemos, les recuerdo el sábado tenemos ya cantata en Gran Sur y el domingo tenemos la gran celebración, la boda de Raúl y Trini. Así que vénganse muy guapos, traigan muchos invitados, es una gran ocasión para invitar a alguien que no conoce.